Jesús abre el camino a través del velo. Tú sabes que lo peor que el pecado hizo fue separarnos de Dios. Cuando el pecado entró en el corazón de Adán y Eva, ellos se apoderaron de la vida que Dios les había prestado y se fueron a una tierra distante, se fueron lejos de la presencia de Dios. Cuando Dios vino a buscarlos, ellos estaban escondidos entre los árboles, con miedo de mirar a Dios, con el peso de la conciencia atormentándolos. Desde ese día el ser humano no ha sido feliz. Es que no puede ser feliz lejos de Jesús. Si hemos salido de las manos de Dios, solo podemos ser completos, seguros, felices cuando nos devolvemos a Dios. Pero el pecado nos lleva lejos de Dios. Y lejos de Dios, pues, podemos buscar, correr de un lado para el otro, podemos intentar esforzarnos, luchar, lo que queramos, pero nunca vamos a llegar a ser completos, porque completos solo en Dios. Ahora, en la lección de esta semana, vamos a ver que Cristo vino a este mundo. Él asumió nuestras injusticias. Él pagó por nuestras rebeliones y con su sacrificio, con su muerte y su resurrección, Él abrió el camino para regresar al Padre, para volver al Padre sin velos, sin obstáculos, sin dificultades. Ese es el tema de la lección de esta semana. En la primera parte veremos Jesús ante el Padre. Para eso necesitamos leer Hebreos capítulo 9, versículo 24. En realidad vamos a responder una pregunta. ¿Qué sucedió después que Jesús resucitó? ¿Qué pasó? Vamos a la lectura del texto. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Ya lo dijimos muchas veces, queridos. El santuario de Israel en esta tierra era apenas una réplica del santuario celestial. Cuando Dios le dio la orden a Moisés para edificar un santuario, le mostró el ejemplo, el molde, el modelo del santuario celestial. Entonces, aunque para la mente humana a veces resulte difícil imaginar que haya un santuario en el cielo, pues eso es lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Hebreos se afirma categóricamente que hay un santuario celestial. Y cuando Cristo resucitó, Él subió a ese santuario. Dice el texto bíblico aquí, para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros, llevando una ofrenda, pero la ofrenda no era de animales, no era de sacrificios de esta tierra. La ofrenda era su propia sangre, perfecta. Por eso nuestra salvación está segura en Dios. En todo esto hay algo muy significativo, muy ilustrativo. Mira, Dios le había dado al pueblo de Israel una orden. Todos los varones israelitas deberían subir a la ciudad de Jerusalén 3 veces por año. No importaba dónde ellos vivían, dónde se encontraban, pero todo varón israelita debería subir a Jerusalén porque Jerusalén estaba en la parte alta y debía llevar una ofrenda especial. ¿Para qué esta ofrenda? ¿Y para qué ellos debían llegar a Jerusalén, al templo, al santuario? ¿Para qué? Para ver el rostro de Dios, dice David en los Salmos, para ver el rostro de Dios. Pero ese ver el rostro de Dios en realidad significaba para recibir la bendición de Dios.
la aprobación de Dios. Bueno, esas 3 ocasiones en que los varones israelitas se dirigían a Jerusalén era en la fiesta de la Pascua, que celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Después, en la fiesta del Pentecostés, que celebraba la cosecha abundante que Dios le daba a su pueblo. Y la tercera, en la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, que celebraba la manera maravillosa como Dios había cuidado a su pueblo a lo largo del desierto. Ahora, el israelita subía al santuario, subía al templo llevando su ofrenda para ver el rostro de Dios, recibir la bendición de Dios. Cristo, queridos, Cristo, Él también después de su resurrección subió al santuario, pero al santuario celestial. ¿Llevando qué ofrenda? Su propia sangre, su propia vida, para recibir la gran bendición. ¿Cuál era esa gran bendición? La salvación de la raza humana. Al final de cuentas, el Señor había venido a esta tierra para ocupar nuestro lugar. Nosotros habíamos pecado, merecíamos morir, pero Cristo cargó nuestros pecados, murió por nosotros y ahora, después de su resurrección, después de haber cumplido todo lo que tenía que cumplir en favor de nuestra salvación, subió al cielo para interceder por nosotros. ¿Sabes lo que aprendemos de aquí? Que no hay motivo para que vivas cargado, atormentado por el peso de la culpa. Yo sé que muchas veces nosotros nos paramos en la vida y miramos hacia atrás y lamentamos cosas que hicimos y que jamás deberíamos haber hecho. El peso de la conciencia nos atormenta. Sin embargo, ¿por qué vivir desesperados? ¿Por qué vivir ansiosos si crees en Jesucristo? Pues Él ya pagó el precio de tus pecados. Muchas veces he mencionado que hace años atrás yo estaba en el Estadio Nacional de Lima en una campaña evangelística, unas 40,000 personas cada noche. Y una de esas noches se presentó a mí un guerrillero de aquella facción antigua del Sendero Luminoso. Y él había sido tocado por el Espíritu de Dios, porque la intención de él no fue ir al estadio para escuchar la palabra de Dios. Él fue cumpliendo una misión de las actividades de ellos. Pero una noche él entendió lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. A la noche siguiente volvió y esta vez me buscó. Y con lágrimas él dijo: Pastor, ¿pero qué quiere que haga yo ahora? Con todas las cosas erradas que hice en mi vida. Mis manos están manchadas de sangre. ¿Qué quiere que haga? Sí, querido, tú no puedes hacer nada. El ser humano no puede hacer nada, pero Jesús lo hizo. Entonces no importa lo que has hecho en tu pasado, hay perdón si crees que Jesús murió por ti. Si confiesas tus pecados a Él, si le entregas tu vida, Él te va a abrir el camino a través del velo para que en la persona de Cristo llegues al santuario ahora como esperanza, pero cuando Cristo venga puedas ver a Dios cara a cara. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿El camino para dónde? Que Él mismo dijo: nadie puede ver al Padre sino por mí. Entonces confía en Jesucristo. Muy bien, en la segunda parte vamos a ver el subtítulo de la invitación de Dios. Tú sabes que Dios es un Dios que llama. Desde que el ser humano se apartó de Él, se fue, Dios lo llamó. En el jardín del Edén apareció diciendo: Adán, ¿dónde estás? Y si tú ves la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, verás que Dios es un Dios que llama, llama, llama.
Oh, mi querido amigo, si un día tú o yo nos perdemos, ¿no será porque nos fuimos y Dios nos abandonó y dijo, pues ya que quiere irse, pues que se vaya? Al final de cuentas yo le he dado libertad. ¿Quiere usar mal su libertad? Pues que la use. No, Dios te ama. Hagas lo que hagas, te ama. Y porque te ama, te llama. Te llama de una manera, te llama de otra manera. En esta lección vamos a ver el llamado de Dios a Israel, registrado en Éxodo, capítulo 19, versículos 3 al 6. Voy a ir leyendo y comentando. Empieza diciendo, el Señor llamó a Moisés. Aquí está. Llamó a Moisés. Lo llamó para una misión. Pero cuando estás lejos de Él, viviendo en el pecado, destruyendo tu vida, Él te llama para que seas feliz. Él te llama para que vivas, vengas a Él y vivas sin tormento, sin cargo de conciencia, sin el peso de la culpa. Sigo leyendo. El Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob. Se refería a Israel, ¿no es cierto? Diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí. Mira la expresión, los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¡Qué invitación maravillosa! Tú puedes estar allá lejos con tu vida destruida, tu vida acabada, sin saber qué hacer. Ese no es el plan de Dios para ti. El plan de Dios es que formes parte de un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, cuando dice aquí gente santa, no está diciendo gente que no comete ni un pecado, sino gente que ha sido separada. ¿Separada para qué? Para vivir una vida especial. El plan de Dios no es que vivas una vida llena de tormento, llena de dificultades, una vida a veces vacía, de desesperación. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para ti es que seas feliz, que tengas un hogar feliz, esposa, hijos felices, que aunque no tengas una cantidad exorbitante de dinero, que no te falte el pan de cada día, que no te falte el dinero para tus necesidades básicas, que tengas salud y que cuando llegue la noche duermas feliz de la vida. Pero eso nunca lo vas a lograr cuando estás lejos de Dios. Por eso Dios te llama. Y por eso Dios llamó al pueblo de Israel al monte Sinaí. Lo llamó, lo invitó a través de Moisés. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo no aceptó la invitación. Tuvo miedo de Dios. ¿Por qué? Porque acababan de pecar. ¿Te acuerdas del incidente del becerro de oro? Acababan de pecar. Y el pecado, lo peor que te hace, además de separarte de Dios, es crear tormento en tu corazón. Entonces el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, gracias, dile a Dios gracias, porque nos está llamando, porque nos está invitando, porque nos quiere hablar. Pero por favor, nosotros tenemos miedo de que su gloria nos fulmine. Entonces todo lo que quiere hablarnos a nosotros, que te hable a ti y después tú nos hablas a nosotros. Qué triste reacción de un pueblo al que Dios amaba y al que Dios llamaba. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, recuerda a los hebreos y también nos recuerda a nosotros lo que está escrito en Hebreos capítulo 12, versículos 18 y 19, refiriéndose a aquel llamado que Israel recibió en el monte Sinaí. Y mira lo que dice el texto. Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, se está refiriendo al Sinaí, ni tampoco se han acercado a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, ni al sonido de trompeta,
ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más. O sea, nosotros hoy no tenemos por qué tener miedo de acercarnos a Dios. ¿Y por qué no? Porque el Señor Jesucristo es nuestro intermediario. Él abrió las puertas para nosotros. Él es el camino para la salvación, querido. Él es el único camino. Cuando yo trabajaba como misionero entre los indios en la selva de mi país, necesitaba un guía para caminar de aldea en aldea. Y encontré un jovencito, no era tan jovencito, sí, unos 20 años, pero que me ayudaba como guía. Iba para aquí, iba para allá, iba con el machete en la mano muchas veces, porque para acortar camino, a veces no seguíamos la trilla tradicional. Él, que conocía la selva bien, con el machete iba abriendo, y solo me decía: pastor, usted venga atrás de mí. Pise donde yo piso, usted venga atrás de mí. Pero un día me dio la impresión de que él se había perdido, porque se paraba, miraba para un lado, miraba para el otro lado, y yo pensé: este se ha extraviado. Y en un momento le dije: mira, yo creo que estás extraviado. Él me miró y me dice: pastor, yo nunca me pierdo, yo nunca me extravío. Le dije: pues entonces muéstrame el camino. ¿Estás perdido? Él me dijo: pastor, ¿camino? ¿Qué camino? En esta selva, el camino soy yo, pastor. Usted solo venga atrás de mí. Qué cosa, mira. Oh, querido, en este mundo, Jesús es el único camino. Cuando recibimos la invitación de Jesús, vamos a encontrar obstáculos, dificultades. No mires para nada. Tú solo mira a Jesús y camina, porque Él es el camino. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio, bajo el título La necesidad de un velo. En los tiempos de Israel, el velo era una necesidad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque era símbolo de protección. Después del incidente del becerro de oro, la gloria de Dios casi fulminó al pueblo. No por causa de que Dios los quería castigar fulminándolos, sino porque su santidad era tan pura, tan limpia, que el pobre ser humano pecador no podía resistir la presencia de Dios. Entonces, para que el pueblo no muriera, Moisés tuvo que llevar el tabernáculo un poco lejos del campamento. Pero después Moisés intercedió, pidió perdón a Dios por el pueblo, y Dios lo perdonó. Y entonces Moisés trajo de vuelta el tabernáculo. Es interesante que en Israel el pueblo se formaba milimétricamente en orden. No es que llegaba a un lugar y cada uno levantaba su tienda donde quisiera. No, todo era por tribu, cada tribu en un determinado lugar. Y generalmente dejaban un patio grande en el medio donde se colocaba el tabernáculo, la presencia de Dios. Y es interesante también recordar que los levitas, ellos edificaban sus tiendas alrededor del tabernáculo para proteger al tabernáculo, pero también para proteger al pueblo de la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, no por causa de la gloria de Dios, sino por causa de la pecaminosidad del pueblo. Entonces, el velo en Israel era un sinónimo de protección. Pero cuando Cristo resucitó y subió a los cielos, atravesó el velo. Y Jesús llegó llevando la ofrenda de su vida, pero también en representación nuestra. Porque un día, querido, lo veremos cara a cara. Veremos al Padre cara a cara, tal como Él es, sin velos, porque el pecado habrá llegado al fin. Vamos a la cuarta parte. El camino nuevo y vivo a través del velo.
Para eso, querido, necesitamos leer Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, y lo voy a leer comentando. Dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, ¿quién es el sacerdote? Cristo. Entonces Pablo dice: acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mi amigo querido, ¿qué invitación encontramos en este pasaje? El hecho de que en Cristo ya no hay impedimento para vivir lejos, para sentirnos distantes. Cristo abrió un camino nuevo. Se está refiriendo al nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? Tú eres un pecador, tú no puedes. Cualquier cosa que tú intentes hacer para salvarte es como trapo de inmundicia. Tus justicias no valen para nada, pero no te desesperes. Tú, dice Jesús, no puedes, pero yo puedo. Tú estás condenado a muerte por causa de tus pecados, pero yo he muerto en tu lugar y he pagado el precio de tus pecados. Y he abierto un camino nuevo. Y ahora tú puedes venir confiadamente al trono del Padre, porque el pecado ya no puede ser una disculpa para que no te acerques al Padre. Y aunque el diablo te acuse y te diga que mereces la muerte, tú no le hagas caso. Yo no sé si te acuerdas que en el capítulo 3 del libro de Zacarías aparece el diablo acusando delante de Dios, acusando al sacerdote Josué y diciendo: mira sus pecados, mira su vestidura inmunda, este hombre es un miserable, este no presta, este merece morir. Pues ahora, querido, después de la muerte, después de la resurrección, después de la ascensión de Jesús al santuario y sentarse a la diestra del Padre, ya no está más el diablo. Ahora, ¿quién está frente al Padre? Ya no es el diablo para acusarte. Ahora está Cristo para defenderte, para interceder por ti. Solo que esto envuelve una responsabilidad, involucra una responsabilidad. Porque Jesús te va a defender, va a interceder por ti si tú quieres, si tú sientes la necesidad, si tú clamas, si tú pides. Porque vuelvo a repetir, el pecado no puede ser impuesto a nadie por la fuerza. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Bueno, querido, llegamos a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Ellos verán a Dios. ¿Te acuerdas que en una parte anterior mencionamos que Pablo nos dice: ustedes no se han acercado como Israel al monte que ardía, al monte donde había fuego? Ustedes no han llegado ahí. Entonces ahora en el texto de hoy continúa diciendo: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿En qué sentido nosotros hemos llegado a Jerusalén celestial si todavía estamos en esta tierra? Querido, Jerusalén celestial simboliza las cosas que no son de esta tierra. En otras palabras, esta es la esperanza del cristiano. Finalmente, nosotros no solamente nos acercamos a Jesucristo,
No solamente tenemos la seguridad de saber que Él es nuestro intermediario, nuestro abogado defensor, sino que a través de la esperanza nos acercamos a nuestra patria celestial, a Jerusalén celestial, donde ya no habrá más necesidad de tabernáculo, porque el tabernáculo será Cristo con nosotros. Por eso tenemos que tener en cuenta en esta tierra que cuando vamos a la iglesia, aunque vamos a un templo de paredes y techo y puertas, en realidad estamos yendo a encontrarnos con Jesucristo. Porque el templo, en el cielo, el verdadero templo será Jesucristo. Y en esta tierra también el templo quiere ser Jesucristo. Entonces no entremos al templo como estamos entrando a un edificio cualquiera. Estamos entrando en la presencia del propio Dios para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y si eso es verdad, pues todo lo que hagamos, las flores, la música, la oración, la liturgia, los detalles del culto, tienen que apuntar a Cristo, tienen que llevar a Cristo. Y mucho cuidado con que esos detalles se vuelvan el objetivo central del culto y Cristo quede de lado. Oh, querido, qué lección maravillosa. Dios te ama. En este momento tal vez estás pasando